Muy buenos días, mis hermanitos. Que nuestro Dios Padre Todopoderoso nos bendiga grandemente en esta mañana, mis hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que es dirigiendo su obra en esta mañana. Que el Dios del cielo sea sobreguardándonos y cuidándonos, mis hermanos. Y que la palabra de Dios que vaya a poner sobre la mesa sea para adquirirla y ponerla por obra, mis hermanos. Que esta palabra no vaya a ser en vano, mis hermanos. El Dios del cielo, lo que quiere en nosotros en esta mañana es llevar el mensaje de vida eterna. Por eso en este momento le vamos a orar a nuestro Dios Padre para que esta palabra llegue a cada uno de nosotros y entre y nos ponga por obra todas las cosas que nos enseñe. Amado Padre Santo, Rey bendito, Dios Todopoderoso, en esta mañana ponemos este día, bendito Padre, para que tu palabra santa quede servida sobre la mesa y la tomemos, bendito Dios. Que nada caiga sobre el suelo, bendito Padre, que la recojamos y la pongamos por obra, para honrarte y exaltarte y darte gloria cada día por tus enseñanzas, bendito Dios. Que desde los cielos, bendito Padre, se ponga delante de nosotros y nos guarde, que envíe sus ángeles, que ellos den testimonio que un día puso palabra santa sobre la mesa y que la tomamos y que la vamos a poner por obra para ser bendecidos y para poderte honrar y ser tu gloria, bendito Dios. La honra y la gloria y la alabanza sea de nuestro Dios en esta mañana, permitiéndonos en tus manos seguir tu palabra santa en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Mis hermanitos, hoy el Dios del cielo va a tomar el inicio de todas las cosas porque hemos entendido que nuestro pueblo ha dejado de entender la palabra de Dios y ponerla por obra, mis hermanos. El pueblo no ha querido obedecer porque son las instrucciones que Dios deja, y en esta madrugada, bendito Dios Todopoderoso, hemos podido regocijarnos en ti. Hemos podido entender de que tenemos que llevar este mensaje a las naciones y que su palabra debe estar en medio de nosotros. Vamos a leer las Santas Escrituras conforme lo que está escrito y vamos a mirar qué es lo que dice nuestro Dios Padre desde los cielos. Vamos a mirar el libro de Marcos capítulo 12. Libro de Marcos capítulo 12, y de ella va a depender de esto en el nombre del Señor Jesús. Marcos capítulo 12 dice en el nombre santo de nuestro Señor Jesús, verso 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabían que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que esto. Nuestro Señor Jesús nos enseña que habían los 10 mandamientos, sus estatutos y secretos habían quedado separados en dos grupos: en amar a Dios con nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, y había el otro grupo que era amar al prójimo, mis hermanos. Y hoy lo vamos a mirar como el Dios del cielo nos quiere enseñar de que su palabra, sus mandamientos, sus estatutos y decretos jamás los abolió, que sus santos apóstoles nos enseñaron sobre ellos también, y que es una mala enseñanza decir que no hay que guardar mandamientos, estatutos y decretos porque nuestro Señor los cumplió. Vamos a mirar, mis hermanos, el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24,
Dice en el nombre de nuestro Señor Jesús, el verso 44. Y le dijo, estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Nuestro Señor Jesús nos enseña que de Él, de nuestro Señor, estaba escrito en la ley, en los salmos y los profetas. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Vamos a mirar Juan 5, Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Dice el verso 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parecéis que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. O sea, el mismo nuestro Señor Jesús nos enseña que lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y los profetas, estaba escrito de nuestro Señor Jesús. De esto se va a basar lo que el Dios del cielo nos va a permitir en esta mañana, mis hermanos. Vamos a mirar que la palabra de Dios jamás ha sido abolida, que los mandamientos están vivos allí, porque Dios los escribió como una constitución de un pueblo que iban a ser para él bajo mandamientos, estatutos y decretos. Vamos a mirar, mis hermanitos, y ahí vamos a poner una hojita porque de ahí vamos a seguir mirando todos los versos. Dice en el nombre del Señor Jesús, Éxodo 20, dice en el nombre de nuestro Señor Jesús, Éxodo 20, es el libro de esos capítulos, que de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. No tendrá Dios ajeno delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni los honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares que me aman y guardan mis mandamientos. No tomará el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare el nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No haga en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que está dentro de las puertas. Porque 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Dice el verso 12, honra a tu padre para que tus días sean alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no adulterarás, no hablarás con tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni de tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios da una cosa, hermano, pero vamos a mirar verso por verso qué es lo que quiere Dios enseñarnos a través de ello. Acordémonos lo que dijo en Marcos y vamos a mirar eso de nuevo. En Marcos, libro de Marcos, capítulo 12, vamos a leer la primera parte. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Dice en el verso 29, dice, Jesús le respondió el primer mandamiento, entonces, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estaba diciendo lo que hemos leído allá en Deuteronomio 1, hay un solo Dios único y verdadero y no hay más Dios sobre la tierra que nos pueda dar la salvación, mis hermanos. Esto es lo que quiere nuestro Dios, que entendamos que
que por encima de todas las cosas no hay más sino un solo Dios verdadero. Y nos lo da como un mandamiento, que no hay más sino un solo Dios verdadero, no hay más dioses que hicieron el cielo, la tierra y todo cuanto él hay, mis hermanos. Vemos, mis hermanitos, que nuestro Señor Jesús nos enseña desde el inicio de todas las cosas que es el primer mandamiento. Es el primer mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios y el Señor uno es. Y nos manda a decir, lo amarás y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda su fuerza. Este es el primer mandamiento. Vemos que el mismo Señor y Dios nos está enseñando que hay un mandamiento, que es el primer mandamiento de Dios: amarás a tu Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Vamos a mirar a qué se refiere todo esto, mis hermanos. Volvamos al libro de Éxodo, capítulo 20, y dice así en el nombre del Señor Jesús. Verso 2: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No tendrá dioses ajenos delante de mí. No te hará imagen ninguna ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, que me aman y guardan mis mandamientos. En estos 4 versos, en estos 6 versos, nos enseña que no hay más dioses delante de él, que no nos podemos postrarnos a ellos, ni hacernos imágenes, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo de la tierra, ni debajo de la tierra, ni nos podíamos inclinar a ellos. Vamos a saber a qué se refiere todo esto, mis hermanos, que el Dios del cielo nos quiere enseñar, que es postrarse a las imágenes, que es inclinarse al hombre y honrar a todo este. Capítulo 18 dice en el nombre de Jesús así, en el verso 9 de Deuteronomio, capítulo 18, verso 19, dice así: que haga pasar a sus hijos por el fuego, ni quien practique adivinación, ni alegorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a muerto, porque es abominación para con el Señor. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Señor tu Dios, delante, Señor tu Dios, porque estas naciones que van heredarán a alegoreros, a adivinos, oyen, más a ti no ha permitido, dice el Señor tu Dios. A nosotros no se nos permite. Cuando el Dios del cielo nos da estos versos de Deuteronomio 18, nos enseña que no podríamos postrarnos a otras imágenes, no podíamos pedirle a alegoreros, adivinos y hechiceros que nos resolvieran nuestros problemas, ni ir a consultar nuestro futuro, porque el futuro está escrito en nuestro Dios Padre. A Él tenemos que poner las miras para alcanzar esa gloria, esa victoria de eternidad, mis hermanos. Esto lo vimos en un tiempo. Nosotros no podemos estar en ello ya, ni a alegoreros, adivinos, hechiceros, aún en el nombre del hombre como ídolo, mis hermanos. No nos podemos postrar a ellos a pedirle ayuda al mundo, porque Dios no lo prohíbe. La ayuda, como dice en el Salmo, la ayuda y nuestro socorro viene del cielo. Por eso nuestro Dios nos prohibía todas estas cosas. Por eso este es el primer mandamiento: amar a nuestro Dios con nuestra mente, con nuestra fuerza y de todo corazón, mis hermanos. Porque Dios quiere que alcancemos, mis hermanos, esa gloria, esa victoria, hermanos. Hemos visto ya una pequeña porción de lo que el Dios del cielo quiere, mis hermanos, escucharnos hoy. Hoy quiere que escuchemos este mensaje. Vamos a seguir mirando el resto de los versos escritos como mandamientos que el Dios nos dejó. Que nos quede claro, mis hermanos, ni a las imágenes, ni a alegoreros, ni a adivinos, ni a hechiceros, ni ir a buscar la suerte por los hombres, ni pedir ayuda de los hombres. Es postrarnos
hasta que el Dios del cielo haga la obra en nosotros, en oración, como dicen los evangelios, mis hermanos, hasta que Dios obre. Eso es lo que quiere nuestro Padre eterno, que pongamos las miras en Él desde los cielos y pidamos el socorro que Él quiere, porque Él, mis hermanos. Vamos a volver al libro de eso, mis hermanitos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. En el capítulo 20, eso capítulo 20, y sigue diciendo en el nombre del Señor Jesús, allí en el verso 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso es aborrecer un mandamiento cuando no obedecemos la causa que Dios nos ha puesto para cuidarnos. Eso es aborrecer al Dios del cielo, cuando nosotros no queremos, mis hermanos, cumplir lo que nos está enseñando. 4, 5, cuando yo aborrezco todo esto que nos está enseñando, yo recibo de los cielos misericordia, porque he guardado su mandamiento, mis hermanos, porque ha alcanzado de él esos mandamientos. Dice el verso 7, no tomará el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Vamos a mirar y le ponemos un clic aquí, porque aquí estamos, mis hermanos, y vamos a mirar qué significa tomar en vano, mis hermanos, porque el Dios del cielo nos enseña qué es tomar en vano. Marcos capítulo 7. 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 Vamos a mirar en el nombre del Señor Jesús. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, mis hermanitos. Dale el tiempito para que encuentren los versos, hermanitos, y ustedes confirmen desde su casa lo que se está hablando, mis hermanos. Dice el verso 7. Vamos a leer desde el verso 6. Dice así en el nombre del Señor. Y respondiendo él le dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues, que dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas de mandamientos de hombre. O sea, ¿qué es poner en nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, en vano? Enseñar en el nombre de nuestro Señor Jesús. Eso es poner en vano el nombre de nuestro Señor Jesús, agregándole mandamientos de hombre. Por eso nuestro Dios da duro en ese mandamiento, no poner en vano el nombre de nuestro Señor Jesús. Ir a decirle a un hermano: es que yo vengo en el nombre del Señor Jesús. No, Señor, nada de eso, mis hermanos. Pana, estoy incumpliendo un mandamiento de muerte, mis hermanos. No estoy amando a Dios. No estoy amando a Dios. Vemos que eso es vano. Vamos a mirar otro verso para confirmarlo, mis hermanitos. En el libro de Santiago, capítulo 1, mis hermanos, vamos buscando en la Santa libro de Santiago, el verso, vamos a leer, mis hermanitos, capítulo 2, perdón, dice en el nombre del Señor Jesús, libro de Santiago, capítulo 1, verso 25, dice así en el nombre del Señor Jesús. Mire cómo nos enseña. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo olvidador o olvidadizo, sino hacedor de las obras, este será bienaventurado en lo que daña su corazón. La religión de tal es vana. ¿Qué quiere decir esto nuestro Dios Padre, mis hermanos? Mire como dice el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras, este será bienaventurado en lo que hace. Hacemos buenas obras, somos benditos en él. Y mira como dice el verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no que le prenda la lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Por qué nos dice esto Santiago? Ya lo leímos allá en el libro de Marcos 7. Enseñanzas y doctrinas de hombre es el que se vuelve religioso y no refrena su boca, habla por hablar y no habla conforme está escrito, mis hermanos, porque es que la misma palabra nos dice que nos hace libres. Es perfecta la ley de Dios y nos manda a hacer las obras y no obras de hombre, mis hermanos. Por eso poner el santo nombre de nuestro Dios Padre y poner el nombre santo de nuestro Señor Jesús en vano es cuando usted y yo hablamos cosas que no están escritas. Y de eso tenemos que tener miedo, mis hermanos. Tenemos que tener temor de lo que salga de nuestras bocas para poder hablar. Si no está escrito, no lo hablemos, mis hermanos, porque la palabra de Dios dice que esa religión es vana. Y dice el verso 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los enfermos, a las viudas en sus tribulaciones y guardar sin manchas del mundo, mis hermanos. Él nos enseña ahí es cuando su palabra no es vana, cuando yo estoy con los enfermos, cuando yo voy a la viuda, hueco. Pero si yo no doy testimonio, ¿cómo va a salir palabra buena de mi boca, mis hermanos? Jamás. Yo tengo que refrendar mi boca para que de mi boca no salga nada de lo que no está escrito. Y yo debo de dar testimonio de mi palabra, de lo que Dios me pone por obra, mis hermanos. Aunque le fallemos a Dios, discordia. Por eso es que él dice, la ley es perfecta, es la ley de la libertad. Y que yo no puedo ser olvidadizo porque debo ser hacedor de la obra. Y si no, lo que yo predico es vana. Estoy poniendo en vano, profanando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso a través de nuestro Señor Jesús. Ese nombre que nos dejó de los cielos para que fuésemos salvos en el nombre de nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Vemos, eso es vano y eso es un mandamiento dado por Dios el día que le entregó a Moisés, y nuestro Señor Jesús la recitó: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Eso es amar a Dios, no profanar su santo nombre, mis hermanos, no profanar su santo nombre en vano, enseñando palabras de hombre, y lo más duro, no hacer las obras. Vamos a seguir mirando las Santas Escrituras. Nos devolvemos, mis hermanitos, al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, mis hermanos. Y le vamos a poner atención de esto, hermanitos, porque yo estoy decidido en el Señor Jesús, porque me levantó en esta madrugada a que pusiera estas palabras, y Dios me ha enseñado que no debo temerle al hombre, sino a Él, que no vengo a agradar a los hombres, sino a Él, que yo no voy a hablar lo que el hombre quiere, sino que lo que está escrito, mis hermanos. Y hoy estamos estudiando y enseñando lo que está escrito. No le he quitado nada de lo que hemos leído. Hemos tomado la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a leer el verso 8, que este es un verso de conflicto y de contiendas de generaciones, mis hermanos. Porque los que hemos leído las historias del pueblo de Israel, sabemos, mis hermanos, después de su muerte, vinieron muchos pueblos del mundo y quisieron quitarles todo lo que Dios le había entregado para poder engrandecer el nombre de nuestro Padre eterno, para engrandecer a su Hijo, y lo pisotearon, cambiaron los tiempos y edades, como dice en el libro de Daniel, mis hermanos. Y nosotros no queremos ser partícipes de eso. Esto se lo digo, mis hermanos, con todo el amor que Dios me tiene, y con ustedes, mis hermanos. Si ustedes lo quieren tomar, lo tomo en mis manos, yo se lo pongo a Dios del cielo, que no me culpe de haber omitido esto, porque yo lo recibí de Él
y no me voy a quedar sin nada en mi corazón de lo que Él me ha enseñado, porque son palabras que están escritas, mis hermanos, y no omitiré ni una sola. Se lo digo en el nombre del Señor Jesús. Podrán causarme muchas cosas, pero a Dios no, hermanitos. Dios sabrá sobreguardarme. Dice en el nombre del Señor Jesús el verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No haga en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó. Y el séptimo día, por tanto, el Señor bendijo el día de reposo, lo santificó. Esto está incluido entre los mandamientos entregados por Dios, escrito para que la nación que iban a hacer lo tomara, mis hermanos. Y se lo entregó inicialmente al pueblo de Israel. Vamos a mirar que está escrito, mis hermanos, y que no nos lo estamos inventando, porque pasaron muchos siglos a que llegara este día que Moisés recibiera estos mandamientos allá en el monte Sinaí, mis hermanos. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2, y dice el Dios del cielo, el verso 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todas las obras que hizo. Y mira lo que dice el verso 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó todas las obras que había hecho la creación. O sea, todavía no le había entregado a esto al pueblo que iban a hacer allí. Le entrega que había que guardar, como dice en el verso 8 de esos 20, que habría que estar el día séptimo, era día de santificación, era el día de bendición de Dios, mis hermanos. Todos nosotros sabemos, el último día, el número 7, es el día de la santificación y de la purificación, el día de la redención de todos los pueblos en aquel día, mis hermanos. Y Dios lo dejó como testimonio para que entendamos que lo que dice en esos 20 se cumplía, mis hermanos. Vamos a volver a leer esos 20, mis hermanos, y vemos que desde Génesis está escrito esto, mis hermanos, y vamos a cumplir los que quieren, mis hermanos, porque esto es voluntario. Dice en el nombre del Señor Jesús, en el verso 8 de nuevo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, está diciendo, acuérdate que yo lo dejé escrito en el libro de Génesis capítulo 2, verso 1 y verso 2 y verso 3. Dejé de que yo los voy a santificar porque ese día terminó toda mi obra. Pero ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Que es el tiempo que Dios le dejó al hombre para santificarnos. Todo ese tiempo nos dejó, pero que en el día séptimo venía a recoger lo sembrado y lo venía a santificar, haberlo apartado ya totalmente del mundo, porque santo es separado del mundo, separado para Dios como pueblo, y lo vino a bendecir, porque esa es la bendición más grande que podemos recibir, ser redimidos en la vida eterna, resultando con nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Eso es lo que debemos de entender. Y vamos a mirar que uno de los tantos versos, ¿por qué el Dios del cielo destruyó el templo de Jerusalén? ¿Por qué lo destruyó, mis hermanos? Y hoy vamos a entender ello, que no, nuestro Señor Jesús dijo esa profecía allá cuando les habló a sus santos apóstoles que no quedaba piedra sobre piedra. Y vamos a mirar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a mirar, mis hermanitos, en el nombre del Señor Jesús. El libro de Jeremías,
Libro de Jeremías. Libro de Jeremías. Libro de Jeremías. Dice el libro de Jeremías, me perdonan, hermanitos, que estábamos, la cámara había bajado un poquito y se estaba mirando mal. En el libro de Jeremías, mis hermanitos, en el capítulo 17, libro de Jeremías, capítulo 17. Libro de Jeremías, capítulo 17. Dice en el nombre santo de nuestro Señor Jesús, mis hermanos, verso 27, libro de Jeremías, capítulo 7, verso 20. Fuego en su puerta y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará, mis hermanos. Esto fue la causa de la destrucción del templo de Jerusalén, porque no guardaron el día de reposo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor Jesús, el día que se presentó al templo y echó con sus látigos a aquellos vendedores que estaban allí, porque habían vuelto el día de reposo, día de mercaderes, y no obedecieron lo que el Dios del cielo le mandó allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 8, mis hermanos. No guardaron, porque 6 días trabajará y el séptimo día me lo va a dedicar a mí. Ese día me va a santificar, ese día yo lo voy a bendecir y ese día le voy a dar la redención. Y es símbolo de todas las cosas que él y omitieron todas estas cosas. Y vamos a mirar que si hay algún verso que diga que el reposo no lo hemos de cumplir hoy en día, bendito sea el Dios del cielo y lo cumpliré, pero no lo hay, hermanitos. Vemos que el pueblo, el templo fue destruido, mis hermanos, por no guardar el día de Sabbat, como le llaman los hebreos, para nosotros el día de reposo, el día séptimo. No lo guardaron y a causa de ello, mis hermanos, el Dios del cielo destruyó de lo que estaba allí, mis hermanos. Dios destruyó al templo de Jerusalén por no guardar el día de reposo, mis hermanos. Esto queda en sus manos, no en las mías. Yo le pido al Dios del cielo que me ayude a sobreguardar todas estas cosas y el mundo no me coja. Pero yo prefiero, mis hermanos, ser diligente y no hacerme de la vista gorda y no seguir los pasos que Dios quiere que demos. La gloria y la honra sea para Dios, mis hermanos, porque todas estas cosas nos las está enseñando, porque nos hicieron malas enseñanzas, porque dijeron lo contrario, mis hermanos. Cueste lo que nos cueste, vamos a cumplir. ¿Vamos a ser rechazados? Claro que sí, mis hermanos, porque las doctrinas de hombres no las vamos a seguir. Si yo hablo algo, dígamelo, mis hermanos, para corregirme, pero lo que no esté escrito no lo voy a hablar. Y estamos hablando del día de reposo, que hay que cumplirlo, mis hermanos. Esto no es un juego. Es hora de enmendar nuestra vida. Este acompañamiento que nos está haciendo Dios del cielo y de la tierra en estos momentos que estamos en cada hogar, es porque Dios quiere que meditemos por nuestras familias, por la descendencia, por el vecino y por todos, mis hermanos. Vamos a seguir mirando qué nos enseñó nuestro Señor Jesús. ¿Acaso Él no cumplió? Iba al día de reposo, Él dice que Él cumplió toda la ley. Él tenía que cumplirla y nos dejó la enseñanza, mis hermanos. Vamos a mirar, mis hermanitos, el libro de Marcos, capítulo 2. Libro de Marcos, capítulo 2. Libro de Marcos, capítulo 2. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús, el verso 23 dice así. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, y preguntan, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban,
y como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún le dio de comer de los que estaban. También le dijo: el día de reposo fue hecho por causa de nosotros, por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún en el día de reposo. No está diciendo que quitó el día de reposo. Mentiroso, mi hermanito. Me da pena decir esto, pero es una verdad. Él no está diciendo qué está ocurriendo en este hecho. Les pone un ejemplo. Los apóstoles tenían hambre y cogieron espigas en el camino porque iban a llegar a la sinagoga y tuvieron hambre. Y los fariseos, leyégulos y los escribas que conocían de la palabra de Dios, le añadieron palabras que eran de hombres, doctrinas de hombres, y que eso era ilícito, que no era lícito para ellos, que eso era pecado y levantarse contra Dios. Y sabiamente, ¿cómo le responde el Dios del cielo a través de nuestro Señor Jesús a los hombres hoy? Le pone el ejemplo que el sacerdote Abiatar le dio de comer de los panes de la proposición, que eran los únicos que podían comer de ellos. Y dice la palabra de Dios que no se le tuvo en cuenta. ¿Por qué? Porque estaba primero la vida del hombre, porque estaban ansios de comida, no habían comido muchos días, y llegaron al sumo sacerdote y lo único que tenía eran los panes de la proposición, y se los entregó, mis hermanos, y comió. Y Dios no le tuvo en cuenta por el pecado, porque predomina más la vida que las cosas vanas, mis hermanos, que las cosas del mundo. Y Dios nos estaba enseñando, el sacerdote, eso era muy sagrado para Dios, pero Dios le permitió que le entregara, y a causa de esto, este sumo sacerdote Abiatar fue muerto, mis hermanos. Allá llegaron y lo sacrificaron, mis hermanos. Y dice el verso 27, también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Pues lo vamos a entender hoy, mis hermanos. Dios hizo el día de reposo a causa del hombre. ¿Por qué a causa del hombre? Porque Dios le tenía que prepararlo para poderlo bendecir y santificarlo. Es eso, mis hermanos. Dios tenía que preparar en esos 6,000 años, en esos 3 días, en estos 2 días, santificarnos, prepararnos para la buena obra, para podernos redimir en el día 7º o en el día 3º, santificarnos. Por eso, a causa del hombre fue que se hizo el día de reposo, mis hermanos. Cuando usted y yo estamos en el día de reposo celebrándolo, estamos diciéndole a nuestro Dios que queremos ser santificados y que queremos ser benditos en él, y que le estamos cumpliendo su mandamiento, y no por mandamiento de hombre, mis hermanos. Dice el verso 28, por tanto el Hijo del Hombre es el Señor aún el día de reposo. Nuestro Señor Jesús es el Señor en el día de reposo. ¿Y por qué? Si él cumplió, mis hermanos, pero ¿por qué es el Señor, el amo? El amo nos da porque él es el que nos va a santificar, porque el Dios del cielo lo va a enviar a recoger a toda su congregación, mis hermanos, a la congregación de los primogénitos. Él es el que nos va a santificar. Por eso dice que él, aún en el día de reposo, en el día de la santificación y la bendición, él es el Señor, el que, como dice allá en Miqueas 5, el que será Señor de todos nosotros. Como dice que de la tribu de Judá saldrá nuestro hacedor, que la tribu de Judá será nuestro guiador, que de Belén, Éfrata pequeña, ahí nacerá el que será nuestro Señor. Señor, porque él es el que nos va a bendecir y santificar. Pero aquí no dice, mis hermanos, o hemos leído, o hay algún verso que diga que el día de reposo se acabó. Jamás, mis hermanos. Jamás. Hermanito, yo se lo digo en el nombre del Señor Jesús, que hay que hacerlo, mis hermanos. Ustedes, esto queda en sus manos. Yo cumplo ser mensajero de Dios porque lo que hemos leído
no le quita un solo verso de su palabra, mis hermanos. 6 días trabajarás, 6 días nos da el alimento, el sustento diario, y el día séptimo es de regocijo. Es que reconocer que ese día el Dios del cielo nos va a levantar a través de nuestro Señor Jesús en santificación y nos va a bendecir, como nos permitía el Dios del cielo mirar que sin santidad nadie verá a Dios, mis hermanos. Y está entre los 10 mandamientos. No he encontrado ningún verso que diga lo contrario, mis hermanos. Y ya vemos que nos quede claro que el templo de Israel fue destruido porque lo volvieron mercaderes allí y no guardaron el día de reposo. Hasta el día de hoy, muchos, hoy como no hay templo, lo guardan, mis hermanos. Sean pueblo de Israel, sean gentiles, los que hayamos entendido esto, guardemos, mis hermanos. Que el Dios del cielo nos disponga en nuestros corazones cumplir. Que Él es el que nos da la razón, no el hombre, mis hermanos. Vamos a volver, mis hermanitos, a las Santas Escrituras. Y vemos, mis hermanitos, antes de llegar a eso de nuevo, que del capítulo, del verso 1 al verso 8, ahí está amar a Dios sobre todas las cosas con nuestra mente y nuestro corazón. Reconocerlo que Él es el único, que no me puedo postrar a ninguna imagen, que Dios visita la maldad hasta 1000 generaciones y que si yo cumplo todas estas 3 cosas, Dios me va a bendecir y va a ser bendecido toda nuestra familia, mis hermanos. En el nombre del Señor Jesús, mis hermanos, vamos a ser bendecidos. Y no profanar su santo nombre en vano y guardar el día de reposo. Estos mandamientos son los que hace el conjunto. Amarás a tu Dios con tu mente y con tu corazón. Este es el primer mandamiento. No es que lo haya suprimido, sino que lo acobija allí para que usted y yo vayamos y miremos qué es amar a Dios sobre todas las cosas. Con nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Con todas nuestras fuerzas. Porque siempre nos vamos a buscar la ayuda del mundo, del adivino, del hechicero, de los bañitos, de los riegos, de las aguas dulces, de las aguas amargas, y nos rociamos con todas estas cosas o vamos al vecino que nos ayude, pero mentira. Es el Padre eterno el que nos va a suplir. Cuando yo reconozco que Él delante de mí y que no voy a hacer lo que hicieron nuestros antepasados. Vamos a mirar la otra parte de los mandamientos que se refiere a amar a tu prójimo como a ti mismo, mis hermanos. Vemos que hay 2 grupos. Hasta el verso 8, de ahí del 1 al 8 es de Dios. Amar con su mente, con su corazón y con toda su fuerza. Vamos a volver al libro de eso, mis hermanos. Entonces vemos que hasta el verso 11, estos son los 4 mandamientos que Dios, estos son los mandamientos que Dios dejó para amarlo con nuestra mente y nuestro corazón. Ahora vamos a mirar desde el verso 12. Verso 12 dice así: en el nombre del Señor Jesús, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dios nos manda a que honremos a nuestros padres, a nuestra madre, para que nuestros días se alarguen en la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Claro, mis hermanos, es una profecía también de que si nosotros hemos honrado a nuestros padres, a nuestras madres, Dios nos va a dar larga vida, esa vida eterna, por haber cumplido esta porción de mandamientos. Vamos a mirar unos versos de ellos, de los libros, al libro de Efesios capítulo 6. Pongámosle la mano que aquí volvemos a esos 20. Efesios
capítulo 6, dice en el nombre de nuestro Señor Jesús, verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Vamos a heredar a través de nuestro Señor Jesús el día que desciende a la Jerusalén celestial, y vamos a tomar, como dice en el libro de Proverbios, como dicen los Salmos, en la tierra, para que nuestra vida sea larga, eterna. Hay que honrar al padre y a la madre. ¿Y cómo se honra? Así como honramos a nuestro Dios, nuestros hijos y nosotros como hijos debemos de cuidar a nuestros padres, guardando los mandamientos, los estatutos y decretos, mis hermanos. Acordémonos allá en las citas de Jeremías, donde hablan los recabaditas que el padre les prohibió tomar vino y ellos nunca tomaron vino. Dios avala eso porque lo dejó escrito. Hay que honrar al padre y a la madre, porque es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa, mis hermanos. ¿Y cuál es la promesa? Que habrá vida eterna. Volvamos, mis hermanitos, al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Dice, en el nombre de nuestro Santo, en nuestro Señor Jesús, verso 13, no matarás, no cometerás adulterio, no adulterarás, no hablarás contra su prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni tu criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No hay que codiciar. La palabra codiciar, no hay que codiciar nada. Vamos a mirar, mis hermanos, porque muchos dicen, es que nuestro Señor Jesús ya cumplió la ley y ya no la debemos de cumplir. Pues vamos a mirar que sí, Él habló de ellas y las mandó a cumplirla, mis hermanos. Él no vino a abolir jamás ningún mandamiento, mis hermanos. Lo único que quedó por fuera fueron los sacrificios y holocaustos, que ya no se volverían a hacer rituales, porque lo dijo la palabra de Dios, mis hermanos. El santuario ya no está, y ya el santuario que viene van a verse rituales que no son sino mandamientos de hombre y no de Dios, mis hermanos. Vamos a mirar, mis hermanitos, unos versos correspondientes a esto. Dice en Mateo capítulo 5, y vamos a mirar que nuestro Dios Todopoderoso, a través de nuestro Señor Jesús, vino a recordarnos que teníamos mandamientos. Mateo capítulo 5, este es el gran sermón y ojalá lo leamos, hermanitos, porque allí está resumida toda la ley, los mandamientos y estos decretos que Dios nos dejó. Dice, mis hermanitos, el verso 21, oíste que fue dicho a lo antiguo, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga falto quedará expuesto al infierno, al fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y nada, y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presente tu ofrenda. Vemos, mis hermanitos, que aquí también no es quitarle tampoco la vida. Nuestro Señor Jesús nos está enseñando cómo, explicadito, cómo cumplir este mandamiento. No matarás. Dice, no matarás y será culpable de juicio. Pero vamos a ser culpables de juicio, ¿cómo? Pero yo digo que cualquiera se enoje contra su hermano, cualquiera que se levante contra su hermano y se enoje, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga falto quedará expuesto al infierno del fuego. Estas tres cosas es matar al hermano. No le ha quitado la vida, pero le está quitando la vida espiritual, mis hermanos. Lo está matando. Y que Dios me da una salida.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí acuérdate de que tu hermano tiene algo contra ti. Si yo voy al altar, si yo voy a orar a Dios, antes tengo que dejar la ofrenda sobre el altar para poderme presentar ante Dios. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presente su ofrenda. O sea, Dios me manda, si yo he querido quitarle la vida a mi hermano, tengo que dejar la ofrenda, ir ante el hermano y volver a llevar la ofrenda a mis hermanos. Dios nos enseñó el camino de la reconciliación. ¿Cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a predicar la reconciliación cuando nosotros hacemos todas estas cosas? ¿A dónde está lo que estamos hablando? Somos hallados mentirosos delante de Dios. Ese hermano no me hable, ese hermano está diciendo estas cosas, esto no es. Y le marco y no contesta. Le hablo y no me habla. Se sale de su casa y no quiere escuchar. ¿Será que allí está cumpliendo los mandamientos de Dios? Mentiroso es, mis hermanos. Nosotros tenemos que escuchar. Nosotros sí nos enojamos, tenemos que pedirle a Dios perdón y al hermano. Pero si vamos a hablar de la reconciliación, tenemos que hacer esto. Y si no, somos hallados mentirosos delante de Dios. Yo a mi hermano no le puedo decir esto. Eso es matarlo, mis hermanos. Eso es lo que queremos, que no haya esto en nuestra vida. Dios quiere que vayamos cumpliendo estos mandamientos que estamos leyendo hoy y nos los está poniendo en las manos. ¿Cómo quiere que Dios me escuche o que yo hable en lengua? Pero si no hay la reconciliación con mi hermano, cuando yo ni siquiera le contesto, y me voy a la congregación y lo miro con otra cara, con otros ojos, y le pongo cara de limón, le gruño. ¿Será que ahí está cumpliendo mandamientos? Somos hallados mentirosos delante de Dios, mis hermanos. Dice el verso 25, pon de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado a la cárcel. Pongámonos a cuenta antes de que el demonio nos lleve a juicio, mis hermanos. Dice nuestro Dios en el verso 26, de cierto digo, no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. O sea, que si no hay esta reconciliación, vea hermanito, Dios nos pone la mano si somos en el plan divino. Y por lo que nos pregunta el ayayay, ¿por qué me está sucediendo esto? Porque somos soberbios. Porque somos ligeros de boca, como leíamos allá, palabras vanas, ponemos en vano el nombre de nuestro Señor Jesús, enseñanza y doctrinas de hombre. Esa es la religión vana. Esa es la religión vana, porque la ley de Dios es perfecta y de libertad. No hemos leído en ningún momento nada de lo que no está escrito. Y sigue diciendo, mis hermanitos, dice el mismo Señor y Dios, ya vimos sobre el adulterio, ahora ya vimos sobre el matar, ahora vamos a mirar el mandamiento del adulterio. Ahí mismo en Mateo 25, el verso 27. Mateo 5, verso 27. Y oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí está poniendo un ejemplo de sacarse el ojo para que todo el cuerpo no se condene. Pero ¿qué me está diciendo Dios? Que yo me debo de sacar el de mirar y el desear una mujer o acostarme ya con ella, me debo de sacar esto de mi corazón. Ese es el ojo dañado. No es que yo me voy a ir a sacar el ojo y listo. Ese es el ojo dañado. Sáquese ese pecado de ahí para que todo el cuerpo sea salvo, mis hermanos.
Eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Saca de tu ojo esa viga pecadosa que tiene ahí del adulterio, que va por la calle y mira las curvitas de la amiga que pasa por ahí. Y no le mira a los ojos, ni ora por ella, sino que le mira su cuerpito y sus pechitos. Eso se llama adulterio. Con el simple hecho de desear, ya hemos pecado, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo lo que el Señor Jesús quiere, mis hermanitos. Vamos a mirar un conjunto de palabras que dejó escrita nuestro Dios Todopoderoso a través de nuestro Señor Jesús y sus santos apóstoles, donde cobija todo estos mandamientos. Esto es amar al prójimo. Yo no me levanto en adulterio, yo honro a mi padre y a mi madre, yo no cometo codicia, yo no cometo avaricia, yo no mato. Y vamos a seguir leyendo que eso hace parte del amor a tu hermano, el amor al prójimo. Vamos a seguir leyendo las Santas Escrituras, mis hermanitos. Mateo, estamos en el libro de Mateo, capítulo 19. Y aquí vemos todos estos mandamientos que el Dios del cielo mandó con nuestro Señor Jesús. Y no nos ha dicho ningún motivo no guarden. Cumplan. Eso es lo que nos está diciendo. Dice Mateo 19, verso 13. Entonces, Mateo 19, verso 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le está preguntando este rico joven. ¿Qué debo hacer para adquirir la vida eterna? ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Y nuestro Señor Jesús le responde así. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar a la vida, guarda los mandamientos, mis hermanos. Guarda los mandamientos. Si usted y yo queremos tener vida eterna, nuestro Señor Jesús dijo, guarda los mandamientos. Nunca ha dicho, mis hermanos, no cumplí ya ustedes, quédense durmiendo en su casa. Jamás. Y le pregunta el rico joven y le dijo, ¿cuál es? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, aquí nos enseña el Dios del cielo lo que dijo cuando los fariseos le preguntaron que cuál es el primer mandamiento, y él dijo el segundo. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar, no voy a adulterar, no lo voy a hurtar, no voy a dar falsos testimonios de mi hermano, y lo más grande, voy a honrar a mi padre y a mi madre. Esto es amar al prójimo, pero por Dios, en ningún momento está diciendo que debemos dejar de guardar los mandamientos. Si queremos tener vida eterna, esto mandó el Señor Jesús, el Hijo de Hombre, el Hijo de Dios que vino a la tierra. Si quieres tener vida eterna, ¿qué tienes que hacer? No vas a matar, no vas a adulterar, no vas a hurtar, no dirás falsos testimonios, honrará a tu padre y a tu madre, y lo más grande, no va a codiciar. Eso resume en lo que es amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo no es yo abrazarlo ahí y pechicharlo, hermanito. Ay, hermanito, cuánto. No. Yo amo a mi hermano porque cuando yo voy a la congregación, yo debo estar de pie delante de Dios limpio. Yo tengo mis hermanos. Me perdona, mis hermanos, mi expresión, pero es que esto me motiva a levantar la voz. Porque es que, hermanito, Dios quiere que perdimos mucho tiempo en prédicas, perdimos muchas reuniones, muchos no se ausentaron y nunca estuvieron en ella. Y el terreno está abonado. El terreno está limpio, pero todavía ninguno quiere de entrar
a ese terreno que Dios ha venido preparando a través de su siervo, mis hermanos. Hoy estamos entendiendo qué es amar a Dios. Hoy estamos entendiendo porque son dos grupos de los 10 mandamientos que están allí. Amar a Dios sobre todas las cosas, con nuestra mente y nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, porque es el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a mí mismo. Ahí nos está enseñando qué es amar al prójimo. No vas a matar, no vas a adulterar, no vas a decir falsos testimonios contra mi propio hermano, no le voy a levantar calumnia a mis hermanos. Todo aquel que escuche este momento, esta palabra, hermanitos, no habrá ninguna excusa delante de Dios. Porque ustedes saben, mis hermanos, que alrededor de cada uno de nosotros están los ángeles para dar este testimonio, mis hermanos. Como dice el verso 19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ven, mis hermanitos, ahí está resumido, no es que hayan abolido, simplemente el Dios del cielo nos mandó que fuéramos y leyéramos allá eso para saber cuáles son los mandamientos para poder amar a mi prójimo y para poder amar a Dios. No tener los ídolos, no postrarme, reconocer lo que Él es el único para que las bendiciones lleguen y buscar el día de la santificación, mis hermanos. El día del reposo, el día del Sabbat, ese día Dios nos bendice. Ese día nos levantaremos en resurrección porque el día de reposo no se hizo para el hombre, sino por causa del hombre. ¿Por qué causa del hombre? Porque Dios quiere que seamos santificados. Nos está dando esa oportunidad para entrar a ese día séptimo, mis hermanos. Ya escucharon la prédica del hermano Álvarez que habló que habían siete años que quedaron en el tiempo. Y ese es el tiempo de la santificación de su pueblo, el que va a levantar a los que nacieron en Cristo Jesús, el Mesías, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que estaba escrito antes de la fundación del mundo, para que fuésemos salvos, mis hermanos. Porque el tiempo, como le permitía el hermano Álvarez, se paró. Dios nos está dando una última oportunidad y no sabemos el momento de la llegada. Es mejor que estemos limpios delante de Dios. Vemos, mis hermanitos, que aquí en este Mateo 19, desde el verso 16, encontramos el resumen de amar a tu prójimo. Y demos cuenta, mis hermanos, cuando le dice el verso 20, y al joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué me hace falta? Si ustedes miren, hermanitos, entre lo que nuestro Señor Jesús le dijo, ¿qué mandamiento faltaba? El de codiciar. Por eso le deja ese de último. Y el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende los bienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígame. Oyendo el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué me enseña? Que él codiciaba. Cuando yo no reparto de lo que Dios me da y pone a las manos del Altísimo como utensilio para dar su ofrenda, este rico hacía esto, ese joven. Añoraba tener más riquezas. Y ahí estaba el último mandamiento que se llama la codicia, mis hermanos. Hemos leído que el mismo Señor Jesús nos enseñó a guardar sus mandamientos, que una parte corresponde al Dios y Padre, honrar a Dios y Padre con nuestra mente y nuestro corazón, y la otra corresponde es amar a nuestro prójimo. Ya lo leímos, no hay excusa. Ya sabemos qué es amar a nuestro prójimo.
todos estos mandamientos que están, no podemos hacerle daño a nuestro hermano que está en la congregación, mis hermanos. Uno que quebrantemos, estamos quebrantando todos los mandamientos de Dios, mis hermanos, como nos lo dice Santiago. Vamos, mis hermanitos, a seguir mirando sus santas escrituras, mis hermanos. Vamos a ir a Romanos 13, mis hermanos. Estamos leyendo de atrás hacia adelante y vamos a encontrar que esto mismo nuestro hermano Pablo nos habló. Nuestro hermano Pablo nos habló de esto, mis hermanos. Dice el libro de Romanos capítulo 13, verso 8. Libro de Romanos capítulo 13, verso 8. No debáis a nadie nada, sino amaraos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí ven, mis hermanos? El que ama al prójimo ha cumplido la ley. No codiciará, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo que esto es el contenido que resume todo. ¿Qué es amar a tu prójimo? No es que esté aboliendo, mis hermanos, jamás. El resumen está diciendo: yo voy a amar a mi hermano cuando no adultero, cuando no mato, cuando no hurto, cuando no digo falso al prójimo. Como dice el verso 10, el amor no al prójimo, así es el cumplimiento de la ley. La ley es el amor. ¿Cómo vamos a decir que los mandamientos de Dios ya no se deben de cumplir, que la ley de Dios ya no existe? La ley es amor. ¿Y qué nos enseñó nuestro Señor Jesús? El que me ama, mi palabra guardará. Y la ley de Dios es el amor. Su palabra es una verdad. En eso se refleja, mis hermanos, el amor. Vemos que estamos mirando que las Santas Escrituras nos llevan a un mandamiento, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo, mis hermanitos, las Santas Escrituras. Grande es nuestro Dios Todopoderoso, mis hermanos, para llevarnos a una verdad. Vamos a ir al libro de Santiago. Vamos a mirar el libro de Santiago, mis hermanos. Libro de Santiago. Capítulo 2. Y con esto vamos a confirmar que los mandamientos de Dios están allí. Ni siquiera hemos leído de no guardar el día de reposo, mis hermanos. Hay que cumplirlo porque desde el inicio de todas las cosas estaba escrito, y el día de reposo no se hizo por causa del hombre, sino para el hombre. ¿Para qué para el hombre? Para poderlo santificar, para poderlo motivar de que se preparara para el día de la santificación y de la redención que Dios nos va a hacer a través de nuestro Señor Jesús. Vamos a mirar, mis hermanos, el libro de Santiago, capítulo 2. Y esto también se llama poner en vano el nombre de nuestro Dios. Dice el verso 7, Santiago capítulo 2, verso 7, dice así en el nombre del Señor Jesús: pregunta, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Cuál nombre nos invocaron el día que llegamos a las aguas del bautismo? ¿No fue el nombre de nuestro Señor Jesús? Y nos dice, ¿no blasfeman? ¿Y a qué se refiere esta palabra aquí? Dice el verso 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Miren, mis hermanitos, Santiago nos está enseñando. Si la cumplimos, como dice allí, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Miren, mis hermanitos, yo no le puedo decir a ningún hermano es que usted no puede hacer esto o si tiene que hacer esto. Cada uno de ustedes y yo tenemos que cumplirle a Dios. Eso es lo que nos permite en este momento nuestro Dios llevar al conocimiento. Hemos querido, el Dios del cielo a la madrugada me perdonó con todo esto, mis hermanos,
porque esto no lo vamos a borrar. Esto quedará allí escrito hasta el día que Dios desaparezca todas estas cosas, porque lo vamos a grabar para testimonio, porque no me da miedo, hermanitos. Me da este temor de Dios de no cumplir lo que me ha mandado. Quiero ser grande allá en los reinos del cielo y no ser pequeño, mis hermanos. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. Esto quiero, mis hermanos. Yo no lo voy a obligar. Simplemente he leído la palabra de Dios como mensajero. Cada uno lo va a tomar en su corazón. Vamos a seguir mirando, mis hermanos, por qué el Dios del cielo a la madrugada me despertó esto, y ahora al final les comparto por algo que nos compartió el hermano Alfonso, porque lo va a hacer público, hermanito, porque yo no voy a esconderle nada. Créame que sí, abiertamente hablaré, y el que quiere llegar hacia mí, hermanito, no habrá nada oculto, porque no voy a hacer nada oculto de los hombres, mis hermanos. Vamos a leer, mis hermanitos, el libro de Romanos, capítulo 6. Libro de Romanos, mis hermanitos, capítulo 6. Vamos, el libro de Romanos, capítulo 6. Y Pablo, mis hermanitos, Pablo nos pregunta. Romanos, capítulo 6, verso 1. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo nos está preguntando, ¿será que vamos a seguir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué es lo que quiere preguntar? Vamos a seguir pecando para que Dios nos siga perdonando y llegue a la misericordia. ¿Y que responde? De ninguna manera. El día que ustedes y yo llegamos a las aguas del bautismo, Dios nos llamó a una redención, a no mirar atrás y seguir la marcha, mis hermanos. No mirando el pasado, sino el presente de lo que estamos leyendo hoy. Y si nos devolvimos un día, la gloria sea para Dios, porque nos permite ser redimidos. Dice el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Será que morimos al pecado el día que llegamos al bautismo y seguimos haciendo lo mismo? No morimos. Fuimos pecadores mojados entonces, mis hermanos. Dios nos está haciendo un recordatorio hoy que morimos al pecado el día que llegamos a las aguas del bautismo. Porque morimos al pecado, porque la gloria es de Dios darnos la redención, mis hermanos. Si no lo entendimos, a nosotros nos impuso un nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesús, quien murió en la cruz, y el día que llegamos al bautismo fuimos semejanza a su muerte. Y de ahí salimos a una vida nueva, semejanza a lo que va a suceder el día de la venida de nuestro Señor Jesús de los cielos. Vamos a mirar, mis hermanitos, pasemos ahí mismo en el capítulo 6, verso 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí. Muchos esto lo toman coloquialmente. Dice el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué se refiere esto, mis hermanos? Cuando Dios me dice que estamos bajo la gracia, bajo la redención de Dios, pero cuando Él me dice que no estamos bajo la ley, es porque no estamos bajo el juicio de Dios en su palabra. ¿Quiénes están bajo la ley? Todo aquel que peca, que contradice la palabra de Dios. Ese es el que está pecando, mis hermanos, el que no está guardando mandamientos, estatutos y decretos. Ese es el que está bajo la ley. Un ejemplo que lo hemos dado muchas veces. Yo voy conduciendo un vehículo, en el semáforo me lo paso en rojo y enseguida me sale el guarda y me dice, acabó de quebrantar la ley de tránsito, un parte, y le va a tener que pagar 800,000 pesos y me voy a llevar el carro en la grúa. En ese momento quedé bajo la ley porque no la cumplí.
Pero si yo me paro en el semáforo, no estoy bajo esa ley porque no la he infringido. Yo cuando infrinjo la ley, estoy sujeto bajo la ley porque van a venir los juicios sobre mí. Entiéndanme en eso, mis hermanos. Eso no quiere decir que los mandamientos no hay que guardarlos. Mentiroso el que lo dice. Es una verdad, mis hermanos. Yo estoy bajo la gracia, es porque el Dios del cielo le estoy cumpliendo. Estoy sujeto a la ley porque he infringido la ley y estoy bajo el pecado. Y los juicios van a venir a mí ese día. Por eso, mis hermanos, escúchenme. Hemos leído que nuestro Señor Jesús nos envió, nuestro Señor Jesús hoy nos está haciendo un recuento como si estuviéramos iniciando de nuevo en nuestras vidas. Arrepentimiento para perdón de pecados y de ahí en adelante quedamos bajo la gracia. Pero si pecamos, entramos bajo la ley de Dios por los juicios, porque la misma ley va a testificar contra usted y contra mí, porque es la que nos va a hacer juicio, como dice en Juan 12. La palabra de Dios es la que nos va a juzgar. La palabra de Dios no miente y nuestro Señor Jesús no vino a mentirnos, mis hermanos. ¿Por qué tenemos que escuchar doctrinas de hombres que quieren apartarnos de Dios y que nos quieren arrastrar al mundo? Seamos temerosos de la palabra de Dios. Ustedes tienen todos los versos que hoy hemos leído para que lo escudriñen de nuevo. Cumplan lo que el Dios del cielo les desee en su corazón, porque de mis manos, bendito sea el Dios del cielo, que trataré de hacer hasta donde más se pueda para que el Espíritu de Dios nos acobije. Vamos a seguir mirando las Santas Escrituras, mis hermanos, sobre esto, porque hay explicaciones de los santos apóstoles que qué es estar bajo la gracia, ya la vimos, que es estar bajo la ley de Dios. Cuando estoy bajo la ley de Dios, estoy bajo el juicio de Dios. Cuando estoy bajo la gracia es porque no estoy en pecado. Cuando estoy bajo la ley es porque estoy en pecado. El pecado es muerte, mis hermanos, y lo vamos a leer para cumplir esto, mis hermanitos. Vamos, mis hermanitos, a Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan. Esto lo hemos leído, mis hermanos, pero vean, al final de esto les voy a hacer un comentario, hermanito, porque lo que llega de Dios no hay que ocultarlo. Juan capítulo 3. Vamos a mirar en la Santa Palabra, Juan capítulo 3, mis hermanos, verso 1. Mira cuál es el amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién no conocieron? A nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto es el amor del Dios del cielo por habernos entregado a su Hijo? Porque no lo quisieron conocer o porque no lo quieren conocer. Eso le queda a cada uno por nuestra propia cuenta meditar sobre ello. Dice el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene la esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Los santos apóstoles nos enseñan que tenemos que purificarnos, que tenemos que limpiarnos a través de su palabra para ser y para ver tal como Él es y poder que se cumpla el amor de nuestro Señor Jesús en cada uno de nosotros. Dice nuestro Señor Jesús en cada uno de nosotros. Dice el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, el pecado es infracción de ley y estar en pecado, infringiendo la ley, es estar bajo la ley de Dios, mis hermanos. Mentiroso es el que va a decir que peca y ya no hay juicio. Y sigue diciendo, pues el pecado es infracción de ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Nuestro Señor Jesús apareció para conducirnos a que nos saliéramos del pecado, entráramos en su gracia
y no estuviéramos bajo el juicio de la ley de Dios para condenación, mis hermanos. Por eso se apareció nuestro Señor Jesús. No nos hagamos sonzorrones, mis hermanos, diciendo que somos de Cristo cuando no estamos cumpliendo. No, hermanito, no nos engañemos nosotros mismos. Como dice la palabra de Dios, nosotros mismos nos estamos engañando y estamos dando malos testimonios a nuestros pueblos, mis hermanos, los que viven alrededor de nuestra casa. Estamos infringiendo la ley de Dios, estamos bajo el juicio del pecado. O sea, que sí vamos a estar bajo la gracia, evitando el pecado, y vamos a estar en juicio de la ley de Dios, bajo la ley de Dios, por el pecado, mis hermanos. Entendamos eso, estas dos palabras, gracia y bajo la ley, gracia sin pecado y bajo la ley cuando estamos sujetos al pecado. Y sigue diciendo, todo aquel que permanece no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, ¿qué me está diciendo nuestro Dios Padre? Todo aquel que permanece en el Señor Jesús no peca. El que peca ni lo ha conocido ni lo ha visto. Ustedes vieron a nuestro Señor Jesús, yo no lo he visto, pero he visto que sus obras en mí, que nos cambió de ese mundo donde nuestra vida no valía un peso, estábamos muertos en delitos y pecados, y nos dio la resurrección del mundo hacia la vida eterna, mis hermanos. Dice el verso 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, que nadie nos engañe. El que obedece es justo, como él es justo. Nuestro Señor Jesús nos dio un ejemplo. Él obedeció, hizo, como él dijo, la voluntad de mi Padre. Y nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús para hacer imagen de nuestro Señor Jesús, porque Él es la imagen de Dios, mis hermanos. Dice el verso 8, el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Si ve, hermanito, el Hijo de Dios vino a enseñarnos, a instruirnos cómo cumplir verdaderamente los mandamientos como leímos en Mateo 5. Esto os dijo, pero yo os digo cómo hacer para cumplir estos mandamientos. Y nos está diciendo que el que practica el pecado es del diablo. Para eso apareció nuestro Señor Jesús, quitarle de la mano aquellas almas. Por eso es que nuestro Señor Jesús se dice llamar como el ladrón de la noche, porque Él viene a arrebatar a los que están en tinieblas para sacarlos a la luz, robarle esas almas que el demonio tenía presas, porque Él es nuestro libertador, Él es nuestro salvador, mis hermanos. Él nos sacó de las tinieblas y le quitó estas almas y nos llevó a la luz. Por eso Él se llama como ladrón en la noche, porque Él no avisa. Nadie viene a mí si no es enviado por el Padre. Su palabra nos ha venido llevando a ella a llegar a los brazos de nuestro Señor Jesús. Dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque no es nacido de Dios. ¿Sí ven, mis hermanos? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece. ¿Qué permanece en nosotros? Nuestro Señor Jesús y su palabra. Él vino a hablar, por eso dijo, yo soy la luz del mundo. No crean en mí, crean en mi Padre que me envió. Porque no he venido a hablarle mis palabras, sino las palabras que mi Padre me puso para que enseñara. Hay quien lo juzgue al mundo, las palabras que yo les hablo. Esa es la que va a dar testimonio aquel día de los juicios, mis hermanos. Es toda la palabra de Dios. Dice el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esta es la diferencia entre los que están bajo la misericordia y estos son los que están bajo el juicio de Dios, bajo la ley de Dios. Eso está. Los pecadores son los que están bajo la ley de Dios para juicio. Los que estamos, y ojalá que nos permita permanecer allí, en misericordia, estamos
como nuestro Señor Jesús permaneció. Y sigue diciendo, porque este mensaje que has oído del principio, que nos amemos los unos y a los otros, mis hermanos. Mire cómo resumimos todo lo que hemos congregación sin pecado, sin hacer daño, porque está restándole bendiciones a su pueblo, mis hermanos. Ese es el mandato que Dios nos entrega, porque estamos bajo la gracia, no bajo la maldición, sino bajo la bendición de Dios, porque queremos ser santificados, porque queremos cumplirle a Dios, mis hermanos. Esas palabras, mis hermanitos, que hoy pone nuestro Dios en nuestra boca, es para que los cumplamos, mis hermanos, para que el Dios del cielo nos lleve bajo sus bendiciones grandes. Vamos a mirar que los mismos santos apóstoles nos enseñaron a diferenciar de ellos. Vamos a mirar el libro de Tito, mis hermanos. Y Tito nos enseña, y Judas nos enseña qué es la gracia, mis hermanos. Y que esto nos quede para siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, mis hermanos. Tito nos viene hablando en el capítulo 2 de la sana doctrina. Tito nos enseña, mis hermanos, en el capítulo 2, enseñándonos de una sana, buena doctrina. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús, verso 7. Presentándote tú en todo como semejanza de buena obra, en él enseña mostrando integridad y seriedad, palabras sanas, irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhortad a los siervos que se sujetan a sus amos, que agradan en todo y no sean respondones. Y mire como dice el verso 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios Salvador. Dice el verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, para que la gracia de Dios sea manifestada a todos los hombres, para que los hombres se aparten del pecado, sean redimidos, alcancen la salvación. Por eso habla, para que la gracia de Dios nos lleve a la salvación de todos los hombres. Dice el verso 12, y nos enseña a adquirir gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos del mundo, vivamos en este siglo sobria y justamente, piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar a su pueblo propio, celoso de tus buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie lo desprecia, mis hermanos. Hoy yo quiero cumplir esto, mis hermanos. Hoy esta enseñanza que dejó Pablo y le envió a Tito, quiero tomarlo y que lo tomen cada uno de nosotros. Dice que para poder que adquiramos esa gracia que sea manifestada en nosotros para que fuésemos salvos, ¿qué dice el verso 10? No defraudándonos, mostrándonos fieles. ¿Y qué nos dice? Adornar la doctrina de Dios. ¿Qué quiere decir adornar? Hacer las obras que Dios nos ha mandado. Esa es la verdadera doctrina, mis hermanos. Que cumplamos sus mandamientos gratuitos y decretos. Dice el verso 11, pero la gracia de Dios se ha manifestado, o sea, no haciendo estas cosas, se va a manifestar nuestra salvación, la vida eterna. Y Pablo nos enseña que para esa gracia la adquiramos, dice el verso 12, enseñándonos que renunciamos a la impiedad, a los deseos del mundo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar
para sí su pueblo propio, celoso de toda buena obra. Esto habla, exhorta y reprenda con toda autoridad, y que nadie te desprecie. Yo aspiro, mis hermanos, por decir la verdad. Si hay desprecio de ustedes, solamente sabrá Dios, mis hermanos. Hoy hemos leído la gran misericordia que Dios nos entrega. Vemos que el mismo Tito nos enseña, Pablo a través de Tito, cómo permanecer bajo la gracia de esa vida eterna, porque la gracia llegó para que tengamos vida eterna. Y ya para finalizar, mis hermanitos, vamos a leer el libro de Judas, y allí nos va a enseñar lo que muchos quieren hacer, que la gracia la convierten en libertinaje, mis hermanos. Y eso no puede existir en el pueblo de Dios. El libertinaje no puede existir en el pueblo de Dios. El que reza empata no puede existir en el pueblo de Dios, mis hermanos. Es andar porque no sabemos. Pueda que no se vaya a acabar esto, nos puede llamar a dormir en cualquier momento y que nos encuentre vestidos para la gloria de Dios. Dice así en el libro de Judas, capítulo 4, y Judas está escribiendo estas palabras, mis hermanos, a los hermanos de Jacob, a los siervos de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque algún hombre, dice el verso 4, porque algunos hombres han entrado en cubierta, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. O sea, nosotros no podemos convertir el don inmerecido, la redención, en un libertinaje. Ah, no, yo sigo pecando y ya, para que la gracia abunde, jamás, mis hermanos. Aquí nos enseña que la gracia debe permanecer y no convertirla en un libertinaje, mis hermanos. Dios nos está llamando a un gran cambio, mis hermanos. Sigue diciendo, y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo convertimos la gracia, la redención y el perdón en un libertinaje, aquí yo estoy negando a nuestro Dios y estoy negando a nuestro Señor Jesús. Por eso Él dijo muy clarito, todo aquel que me niegue, también lo negaré delante de mis ángeles. O sea que cuando yo no guardo mandamientos, estoy negando a nuestro Señor Jesús. Cuando no guardo sus enseñanzas, no estoy guardando con postura a la gracia, mis hermanos. ¿Por qué hemos querido? Vean, mis hermanitos, sabe Dios que no les estoy mintiendo. Hoy me levantó a la madrugada con todo esto, porque este es el inicio, estamos naciendo de nuevo, mis hermanos. Hoy esto va a quedar grabado hasta el día que Dios lo borre, mis hermanos. Hoy hay un testimonio, porque ustedes lo pueden tener ahí en su casa, volverlo a repasar, leerlo, asimilarlo y cumplir, mis hermanos. Y ponerse a buscar mandamientos, estatutos, decretos, leer toda la palabra para poder entender el mensaje que el Dios del cielo quiere hoy, mis hermanos. Bendito Dios, que el Padre eterno, hermanito, nos libre de hablar lo que no es de Él. Que el Dios del cielo sea testigo de lo que se ha hablado hoy, mis hermanos. Cada uno de nosotros tendremos que entregarle a cuenta a Dios. Y lo que hoy el Dios del cielo quiere es, mis hermanos, lo que el Dios del cielo quiere hoy es que demos inicio a una vida nueva. Que estén pendientes de los siervos, mis hermanos. Que cuando los llamemos, estén atentos. No los vamos a llamar para hablar cosas indebidas, no. Es para compartir. Y yo quiero, mis hermanos, que esto que hemos permitido hoy, habrá el momento en la noche
y los vamos a llamar unos con otros y vamos a compartir. Yo quiero, mis hermanos, me perdona lo que voy a decir, mis hermanitos, pero yo no puedo ocultar lo que me digo, mis hermanos. Alguien me dijo, mis hermanos, que dejáramos para que cada hogar se regocijara, cada uno y meditara, mucha prédica, muchas cosas, mis hermanos. Duro esto, pero Dios quiere, mis hermanos, que nosotros meditamos sobre ello. Si estamos en la familia, en el hogar, meditamos. Ese es el momento que Dios nos ha dejado para escucharnos los unos a los otros, mis hermanos. Y tenemos que seguir la voz del cielo, mis hermanos, la voz del príncipe. Pero nosotros, no sé qué duro, que porque están en familia, por el amorcito, hermanito. ¿Qué tal que Dios del cielo venga por nosotros y será que la yuca y la papa que está servida nos la vamos a llevar? Miremos cómo estamos construyendo, cómo estamos edificando esa morada, esa casa de Dios. Si están los cimientos de nuestro Señor Jesús y si ya hemos empezado a levantar ese muro, entecharlo para la morada del Espíritu de Dios, mis hermanos. No, hermanitos. Nosotros no vamos a parar de dejar de llevar el Evangelio. Nosotros respetamos la vida de ustedes, mis hermanos, en sus hogares. Si se cansa, listo, hermanitos. Escucharán los que quieran, mis hermanitos, pero no vamos a llevar a ninguno cogido obligado. La tierra, miren, mis hermanitos, la tierra ya está preparada. El terreno está preparado. Faltan los frutos, mis hermanos. Y todavía no hay frutos, mis hermanos. No los hay, mis hermanitos. No los hay. Y si el Dios del cielo llegara por hoy por nosotros, hermanitos, yo creo que no recogería nada. Apenas la cascarilla del trigo, hermanito, lo van. Pero Dios nos dio una oportunidad ahora sí. Aquí ni yo soy de nadie, ni ninguno de ustedes de nadie, mis hermanos. Ustedes son de la congregación de la casa de nuestro Señor Jesús, donde nos congregamos en la morada de nuestro Dios Padre, hermanitos. Nosotros tenemos que meditar sobre todo esto que nos ha permitido. Vean, mis hermanitos, créanme que si el Dios del cielo nos ha puesto es porque desde mí a lo mejor le fallaba a nuestro Dios y tendrá que ponerme a cuentas con Él. Pero por lo que salga de mi boca tendré que responderle a Dios. Y hemos leído, mis hermanos. Y no voy a omitir, vean, mis hermanitos, a escondida no voy a hacer nada. Jesús le dijo a los apóstoles, ¿ustedes también quieren irse? Palabra de verdad. Y se fueron muchos. Se fueron muchos. Y no quisieron escuchar, mis hermanos, a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque iban buscando, era la añadidura. Porque querían escuchar en sus oídos palabras dulces. Ustedes ni yo convertimos a nuestros hijos, mis hermanos. Si eso fuese así, Eva hubiese dado la oportunidad para que sus hijos fueran salvos, pero salió uno malo, mis hermanos. Adán y Eva. En nuestras familias hay las ovejas negras, mis hermanos. En el pueblo de Israel salieron las ovejas negras, mis hermanos, y fueron para condenación. Jacob y Esaú, Edom, que está entre los juicios más terribles que vienen sobre la tierra, sobre él va a empezar a hacer juicio. Dios, a través de Efraín, multiplicó como las arenas del mar los pueblos por los 4 rincones de la tierra, mis hermanos. Y no vamos a parar, mis hermanos. Yo les respeto su privacidad, mis hermanos, pero el que quiera escuchar, nosotros marcamos y listo. Si no contestan, mis hermanitos, entendemos, de pronto no es el tiempo, pero nosotros seguiremos hablando del Evangelio porque a eso nos mandó Dios, hermanitos. No a guardar
¿De qué me sirve, hermanito? Estoy próximo a ir a los cielos también por la edad y yo no me voy a hallar, mira, qué produjo esos frutos que le entregué para que fuera un árbol codiciable y deseable. Nosotros no vamos a convertir a nuestros hijos ni al esposo ni al esposo, mis hermanos, porque yo sé que es la misericordia de Dios que le da tú y tu casa será salva, pero a sus tiempos y a sus horas, mis hermanos. Conozco muchos hermanos que llevan el evangelio y en su casa no se han convertido, mis hermanos. Pero ¿qué podemos hacer? No por nuestras obras. Muchos siguen andando en el mundo y llegará el momento de ellos. No entramos a juzgarlos porque Dios tendrá misericordia. ¿Para qué vamos a entrar en pleitos con ellos? Todo aquel que tiene a un hermano, un familiar, el esposo, sus hijos, no han llegado. Oremos detrás de la puerta. Instruyamos la palabra de Dios. No permitamos, eso sí, mis hermanos, cosa inmunda en nuestras casas. Eso yo lo que quiero, mis hermanos. Si Dios nos tiene para grandes cosas, yo sé que Dios nos dio una promesa grande, rey y sacerdote, y por eso vamos, por esa profecía, por esa redención, por esa salvación, mis hermanos. Queremos que el Dios del cielo nos guíe a toda verdad, mis hermanos. Y créanme, mis hermanitos, yo aspiro que ustedes participen también, porque ¿de qué me sirve engordarme a mí? Que eso no me va a salvar. Es poner por obra y llevar el evangelio. Los apóstoles salieron, los mataron, los masacraron, los cogieron a piedra. Todos aquellos contradictores, mis hermanos, que tenían la verdad y recibían a aquellos a los que les endulzaban los oídos, como sucede hoy en día, mis hermanos. Estamos caminando en las puertas, estamos entrando al lugar estrecho. Vamos entrando por la puerta estrecha. Dense en cuenta, mis hermanos, cuando usted va a un supermercado, cuando va a un banco, ese que quiere entrar, es parecido así el reino de los cielos, mis hermanos. Todos quieren entrar, pero van a entrar los que tienen la cédula en la mano para ese día, mis hermanos, su nombre, impuesto allá a través del Señor Jesús. La congregación de los primogénitos son los que van a llegar allí ese día, mis hermanos. Ha llegado la hora, hermano, quitémonos las críticas, las murmuraciones entre hermanos. No contradicamos la palabra. Ustedes pueden oír todas las predicas que quieran, hermanito. Escuchen, examinen y oren, hermanito. Y siempre cojan las escrituras, no se conformen algo que nos puede llevar a la muerte, como el día de reposo. Escudriñenlo todos, mis hermanos. Porque si yo no cumplo los mandamientos de Dios, todos, mis hermanos, no seremos perfectos y no hemos sido santificados, mis hermanos. Le damos la gloria, la honra, la alabanza, mis hermanos. A las 3 de la tarde también vamos a estar de nuevo, mis hermanos, en prédica. Y en la noche vamos a estar, mis hermanitos, recibiendo el mensaje de cada uno de ellos, mis hermanos. No vamos a contradecir a ningún hermano, vamos a escucharlo. Y si alguno tiene el mismo sentir y la misma palabra, es porque estamos hablando el mismo lenguaje, hermano. Ya. Dios nos está dando una oportunidad, porque el Dios del cielo quiere, mis hermanos, hacemos su gloria. Fíjate, a las 8 de la noche compartir al menos una hora, hermanito. A mí, la palabra no me satura, mis hermanos. No como alguien que me dijo que es que no estamos dejando estar entre familias, mis hermanos, no. Eso ya son palabras de otras cosas que no son, mis hermanos. Pero nosotros no podemos ocultar la verdad, mis hermanos. Nosotros Dios nos mandó a que enseñáramos, a que instruyéramos, a que venciéramos, mis hermanos. Porque Dios quiere que nosotros, mis hermanitos, alcancemos esa victoria, mis hermanos. La palabra no cansa, mis hermanitos. Yo les doy testimonio en el hambre, en la hambruna, en las necesidades. De día y de noche leía las escrituras. En 5 meses y medio antes de bautizarme, ya había leído las Santas Escrituras y tenía conocimiento de ellas. Y nunca me cansó. Con el hambre, con la necesidad, me dedicaba a leer y a leer hasta que el Dios del cielo me permitió trabajar y ganar un salario
sustento con mi familia. Y así salimos, mis hermanos. Y a pesar de eso me preparó el Dios del cielo para esto, mis hermanos. Y sigue preparándome porque cada día aparecen cosas nuevas que no los tenía entendido, mis hermanos. La palabra de Dios no cansa, hermanito. Si los cansa, yo creo, hermanito, que no estamos bajo la gracia, sino porque es la carne la que rechina. Porque cuando estamos en el Espíritu, la palabra es Espíritu y es verdad y da vida, mis hermanos. Entonces, no queremos tener vida. Desechamos como aquellos que abandonaron a nuestro Señor Jesús aquel día, que se fueron. Palabra, dura es esta palabra, dijo. Y se fueron todos. Los discípulos también le preguntaron, ¿vosotros también queréis ir? Y dijeron, no, Señor, no tenemos a quién ir. Tú tienes palabra de vida eterna. Busquemos, mis hermanitos. Ya para terminar, vamos a mirar el libro de Revelaciones. Que está en uno entre los versos finales, mis hermanos. Libro de Revelaciones, capítulo 12. Dice en el nombre del Señor Jesús, libro de Revelaciones, capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Que no nos alcance el demonio buscándonos, porque él viene detrás de quienes, de los que guardan la palabra de Dios y los testimonios de nuestro Señor Jesús, las obras. Grande Dios, mis hermanos. El demonio se va a levantar enojadísimo y se va a levantar contra su pueblo, contra su congregación, contra su casa, contra la descendencia que guarda sus mandamientos, sus estatutos secretos y que tienen el testimonio de nuestro Señor Jesús. Mis hermanitos, le vamos a dar la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios Padre por habernos permitido de nuevo un inicio de todas las cosas, mis hermanos. Dios nos ha hablado hoy de una constitución a un pueblo que se va a levantar unido en el Señor Jesús, porque de los dos pueblos hace uno. Y el Dios del cielo quiere, mis hermanos, manifestar su gracia a través de nuestro Señor Jesús en nosotros, y no quiere que estemos bajo la ley de Dios, bajo los juicios por el pecado. Que les quede claro estas dos porciones. Estar bajo la gracia que es y estar bajo la ley de Dios. Gracia sin pecado y bajo la ley de Dios, bajo el pecado. Y vamos a orarle a nuestro Dios Padre, honrándolo y exaltándolo, mis hermanos. Amado Padre Santo, Dios de los ejércitos, santo es su nombre. En esta hora de la mañana te honramos, te exaltamos y te damos gloria, bendito Padre, porque hemos leído tu palabra, porque hemos querido seguir tu marcha, porque hemos seguido caminar bajo tu gracia, bajo su Santo Espíritu, bendito Dios, porque queremos seguir y ser redimidos por ti, bendito Padre, a través de nuestro Señor Jesús, porque que seas tú escribiéndola en nuestra mente, en nuestro corazón, para engrandecer tu palabra, para estar bajo tu gracia y no permanecer bajo la ley de los juicios para condenación, porque tú nos llamaste a vida eterna. Amado Padre Santo, Dios de los ejércitos, suplicamos para que su gracia no la tomemos como un libertinaje para seguir pecando, para que tú nos sigas perdonando, sino permanecer en ella bajo tu gracia desde el día de tu redención, bendito Padre. Dios Todopoderoso, que desde los cielos bendiga grandemente a todos mis hermanos. De los cielos, que esta palabra llegue a todo aquel que lo escucha, bendito Dios. Entre en ellos y nos transforme y nos cambie y nos bendiga bajo tu gracia
bendito Padre, bajo ese perdón y nos dé la vida eterna.